mantenerse bien enfocado en los temas que hoy vamos a ver, porque para algunos sí resulta un tanto difícil, porque esto es para alguien que no tiene experiencia. Sí puede llegar a ser un tema bastante complejo, pero yo estoy intentando hacer que el tema sea lo más claro posible, dando los detalles de cómo implementarlo en una parte teórica y luego lo vamos a complementar utilizando un poco de código combinado con un patrón de diseño que, como les decía, yo conforme voy obteniendo la oportunidad de poder ir incluyendo estos temas de patrones de diseño con los temas que voy viendo, o los temas que vamos viendo, perdón, pues voy a aprovechar a hacerlo para ir cubriendo pues dos áreas importantes para el expertise de un programador. Y bueno, vamos a ver algunos slides de cosas importantes en la parte teórica para llegar a establecer luego la teoría en un componente práctico que nos pueda dar ese conocimiento que yo estoy esperando. Ok. Por favor, ¿alguien me puede ayudar con leer lo que está presentándose en este momento? Yo, Inges, Sí, gracias. Adelante. polimorfismo. El polimorfismo es la capacidad que un objeto pueda cambiar de forma. Entidad poliforma. Si se define una instancia de la clase A polimorfa, entonces esta instancia puede ligarse, contener una referencia a una instancia de la clase A o de cualquiera de sus subclases. Un objeto no puede cambiar de tipo, es decir, de clase. Ok, muchas gracias, Jorge. Ok, vamos a ver qué se logra entender de todo esto. Pueden notar, en primer lugar, de que hace referencia a uno de los dos participantes que de forma frecuente hemos estado incluyendo dentro de los temas que por acá vamos viendo, y es precisamente eh, al objeto, ¿ok? O sea, el objeto dice que tiene superpoderes, por decirlo de alguna forma ahora. ¿Y cuál es su superpoder? El poder cambiar de forma. Ok, eso está como raro, ¿no? Bueno, pero vamos a ver qué más tenemos aquí. Entonces, si se define, ojo, si se define, es una definición de una instancia, es decir, de un objeto, que es de clase A, la cual se denomina polimorfa. Entonces, esa instancia puede llegar a ligarse, o es decir, puede llegar a contener una referencia. Las ligaduras, hablamos de referencias, se recuerdan de aquel tema de cómo se manejan las variables en memoria cuando hablamos de objetos, ¿verdad? A eso nos referimos como referencia. A una instancia de la clase A, pero también a una instancia de cualquiera de sus clases derivadas, de cualquiera de sus clases hijas, o también conocido como subclases. Entonces, esto viene a ser bien relevante porque nosotros llegamos a definir una clase, perdón, llegamos a definir un objeto, por ponerle por aquí algo, un objeto persona, ¿ok? Que lo vamos a llamar persona 1.
Y dice, según lo que acabamos de ver, de que yo puedo crear una instancia de la clase misma, es decir, de la clase polimorfa, pero también por el concepto de herencia, que fue un tema que vimos anteriormente. La clase persona puede llegar a tener clases derivadas o clases hijas o subclases, da lo mismo, significan lo mismo. O sea que en el tiempo, yo a la referencia persona 1 también le podría llegar a asignar una instancia de una de sus clases derivadas o una de sus subclases, suponiendo que la clase persona, dentro de la definición del código que hayamos hecho, yo pude haber tenido que una de sus subclases era la clase alumno, por ejemplo. Pues entonces, esta referencia llamada persona 1 también puede recibir instancias de la clase alumno. Pero si la clase catedrático también es una clase o una subclase de la clase persona, pues esta referencia está en capacidad de poder recibir una instancia de la clase catedrático. ¿Ok? Esa es la parte técnica de lo que el concepto nos está indicando en este párrafo de acá. No sé si hasta aquí vamos bien. Sí, que todo claro. Perfecto, gracias, Jorge. Bueno, como pueden notar, aquí se crearon tres objetos, uno de persona, uno de alumno y uno de catedrático. Y la referencia, es decir, la variable, está en capacidad de soportar tanto instancias de la clase para la cual fue definida, en este ejemplo fue persona, pero también está en capacidad de poder recibir instancias de cualquier subclase de la clase persona. Por ahí viene entonces a demostrar por qué se le llama polimorfismo. La capacidad que va a tener esa variable de poder cambiar de forma. ¿Ok? En este ejemplo, pues, algo muy práctico o muy fácil de comprender. Digamos de que se ejecutó hasta la última línea de código que estaba acá. Y yo les pregunto, ¿qué sucedió con el objeto persona que yo agregué en esta primera línea luego de haber ejecutado esta tercera? ¿El objeto todavía existe? Pregunto. Perdón, Jason, yo vi como que se levantó que se abrió pero no te escucho, permíteme, no sé si es una cuestión mía. Solo quiero confirmar el audio de acá porque no he escuchado a nadie del lado de Blackboard. Permítanme.
¿Qué? ¿Sí? Es que yo no sé, por lo menos a mí no me dejó conectarme a la página de la U a Blackboard. Por eso me conecté por el lado de Zoom, pero no sé si será con todos o solo fue en mi caso, que no me cargó el sitio. Ah, ya, fíjate que sí logré ver gente ahorita, pero ya me dio curiosidad de que no escucho a nadie, no, o sea, nadie ha comentado nada. Y es por lo mismo que Entonces, no carga la página. puede ser, ¿verdad? Ah, Ahorita sí escucho a alguien, no sé de qué plataforma me está hablando. Ah, ok, Jorge, ¿verdad? Perfecto. Sí. Ok, dejémoslo al final entonces para no entrar así como en conflicto con el tema que estamos viendo. Ok, entonces sí se está escuchando bien del lado de Blackboard, ¿verdad? Perfecto. Entonces sí podemos continuar ya sin mayor problema. Voy a volver a compartir mi pantalla para que podamos continuar. Listo. Ok, sigamos entonces. Bien, entonces, eh, dentro de los tipos de datos en el polimorfismo se manejan dos. Uno es el estático, el cual se especifica en la declaración, y el otro es dinámico porque se ejecuta en tiempo de ejecución, valga la redundancia. Si en la ejecución de la referencia se conecta a un objeto de cierto tipo, es decir, a cierta clase, este tipo se va a convertir en un tipo dinámico a la entidad a la que corresponda conforme en el tiempo se haya asignado la instancia a esa referencia. Eh, Algunos ejemplos por acá. Ok. ¿Cómo podemos guardar en una estructura que ya se encuentre predefinida objetos diferentes? Por ejemplo, un objeto lobo basado en lo que estamos viendo por acá, ¿verdad? Un objeto lobo, además de un objeto perro, además de un objeto león y además de un objeto tigre. ¿Qué estructura nos permitiría poder almacenar? Es decir, ¿qué estructura de datos nos permitiría incorporar varias instancias de diferentes tipos, pero que en una sola estructura de datos podamos almacenar todas? Es decir, quiero guardar un objeto de tipo león, uno de tipo lobo, uno de tipo tigre, uno de tipo perro, pero en una sola
estructura de datos. Con el polimorfismo lo podemos llevar a cabo con un simple arreglo que podamos definir para almacenar esas 4 instancias que yo requiero en este momento. Pero con el objetivo de poder almacenar instancias de diferente tipo y considerando de que es factible por medio de polimorfismo, basta con que esta estructura de datos pueda definir de que los valores que puede almacenar van a ser valores que están relacionados a la clase polimorfa, que en este caso viene a ser a la clase más genérica que exista dentro de la estructura de herencia definida en mi proyecto. Como pueden notar acá, para el ejemplo que estoy planteando, yo estoy definiendo una estructura llamada animales, que es un arreglo que nos da capacidad de almacenar hasta 4 instancias de este tipo, de tipo animal. Pero, como podrán notar, para cada uno de los 4 índices permitidos en este arreglo, yo le estoy asignando instancias de diferente tipo. Una instancia de tipo lobo, una de perro, una de león, una de tigre, y eso es válido. ¿Por qué? Porque yo en esta variable puedo asignar objetos o instancias, tanto de tipo animal como de cualquier otra clase o subclase asociada a la clase animal, que como vimos en la diapositiva anterior, podía llegar a ser cualquiera de estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Yo puedo crear instancias de cualquiera de estas 7 clases a una variable de tipo animal porque la teoría que nosotros vimos nos lo permite por el hecho de que son clases derivadas de una definida, digámoslo así, jerárquicamente más genérica. ¿Ok? Esto es válido entonces. E incluso yo podría ejecutar operaciones que puedan ser tanto genéricas como propias de la instancia, solo considerando algunos cambios, para determinar de que es factible que la estructura de datos tenga un comportamiento normal. Acá, por ejemplo, estamos iterando todos los objetos que pertenecen a esta estructura de datos, desde la 0 hasta la posición 3, indicando que por cada instancia, por cada objeto que fue asignado acá, se ejecute el método dormir y se ejecute el método comer. Sin entrar a detalles de cómo fue creados los objetos para cada uno de estos elementos, o cómo fue creado, perdón, las clases para cada uno de estos elementos, les puedo asegurar de que el método dormir y el método comer son pertenecientes a la clase animal para que esto pueda llegar a ser ejecutado de forma correcta. Si este método fuera propio de alguno de estos objetos, entonces ahí sí nos daría un error porque yo no puedo ejecutar algo que está definido como de tipo animal, aunque yo sé que la instancia es de otro tipo. Para realizar eso, es necesario utilizar otro concepto de programación orientada a objetos que se llama casteo, que es como una especie de conversión, aunque en realidad no es que lo estoy convirtiendo porque ya fue generado de esa forma, pero en este momento, cuando yo lo tomo del arreglo, yo sé que está definido como de tipo animal, perdón, como de tipo animal, aunque la instancia haya sido
de otro tipo. Cuando yo le asigno un objeto de una clase derivada a una clase, a una variable genérica como clase animal, yo no tengo acceso a lo que pertenece a al objeto de la clase lobo. Pero no es que se haya perdido todo lo que es parte de este objeto, sino únicamente no tengo acceso porque en este momento está definido como un animal. A lo que sí tengo acceso es a todo aquello que haya sido implementado aquí, como es el método dormir y el método comer. Pero si, por ejemplo, la clase perro tiene una implementación del método ladrar, así como se encuentra ahora, yo no podría ejecutar un animales sub i punto ladrar, porque en primer lugar, ladrar no pertenece a lo implementado en la clase animal, sino únicamente a lo que corresponde a la clase perro. ¿Qué procede para poder ejecutar esa implementación? Porque yo sé que no se ha perdido, pero de momento tiene una forma diferente. Es realizar precisamente un café. Realizar una conversión al tipo de dato que fue generado originalmente. El casteo es tan básico o tan fácil de determinar. Obviamente eso no lo puedo hacer aquí porque si yo voy a castear todas las instancias como de tipo perro, pues estaría cometiendo un error porque esta no lo es y me daría un error en mi programa. Pero lo que sí podría hacer es, por ejemplo, definir otra variable, perro 1, incluso sin asignarle ningún valor. Y después decirle que lo que le voy a asignar va a ser lo que se encuentra en el arreglo en la posición 1, pero si lo dejo de esta única forma, aquí sí voy a tener un error, porque yo no puedo asignar de una clase derivada algo genérico, pero de algo genérico sí puedo asignarle de algo derivado. Aquí estoy haciendo lo contrario. Entonces, esto me daría un error. Pero algunos van a decir, pero ¿por qué si en esta ubicación yo guardé un perro? Sí, pero dentro de una estructura que fue definida de tipo animal. No se ha perdido. El objeto sigue siendo perro, pero tiene un comportamiento más general. Y como programador, yo sé que esto sí tiene un objeto de tipo perro, lo único que tengo que hacer es castearlo. Y el casteo es colocando dentro de paréntesis el, el tipo de clase al cual yo quiero convertir. Y con ello ya es factible tener acceso a este objeto con un comportamiento del cual fue generado originalmente para que incluso pueda llegar a utilizar en este ejemplo ya los métodos que fueron implementados internamente. No sé si me di a entender. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, entonces sigamos. Inge, Sí, Inge, ¿quién habla? Inge. Ah, podría regresar, Jorge Ramos, podría regresar una slide. Disculpe, por favor. Vi que tenía el punto length. Yo tenía entendido, por ejemplo, en el ciclo for, ahí el punto length pensé o sabía que ese contaba, por decirlo así, los caracteres o mostraba el número de caracteres que tenía. No sé si
Estoy confundido. Fíjate que la clase string sí tiene el método length, pero es un length implementado en la clase string que te devuelve el número de caracteres de ese tipo. Pero cuando lo utilizas en un arreglo, los arreglos también tienen length para decirte la cantidad de elementos que soporta, es decir, los 4 que fueron Ah, definidos. sí, pues, ok, sí, sí, ahorita tiene más sentido. Am, Creo que igual con el ejemplo, con lo del ciclo for ya le entendí bastante bien por qué está el punto line. Ahora vamos a ver un ejemplo, me imagino. Sí, vamos a ver un ejemplo y de ahí tal vez ya podemos volver a mencionar este tema del casteo. Tal vez solo me recuerda porque a veces se me olvida cuando estoy programando que sea algo que dejamos por ahí pendiente, pero así ya lo podemos confirmar ya en tiempo de compilación y ejecución. Sí, ok. Perfecto. A ver, veamos qué es la ligadura dinámica. Por favor, alguien me puede ayudar esta vez con leer este contenido. Yo dije, Ok, muchas gracias, adelante. regla que establece que el tipo dinámico del objeto determina la versión del método a utilizar. El tipo de dato dinámico de una entidad polimórfica determina la versión de sus métodos. Como es una entidad polimórfica, el objeto al que está ligado puede ser de clases diferentes, todas ellas subclases del tipo estático. Cuando se le envía un mensaje, el método que ejecuta el objeto será el que esté definido en su clase dinámica. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Bien, esto también esto también es bien bonito. Ya cuando uno lo entiende y cuando lo usa, se da cuenta de las bondades que esto tiene. Y vamos a ir explicando más detalles de esto. Ok. Aquí estamos hablando de las diferentes versiones que puedan existir de eh, de un método. ¿Ok? ¿Cómo es eso de que pueden haber varias versiones de un método? Si se recuerdan, cuando vimos, por ejemplo, la creación de constructores y decíamos de que pueden haber sobrecarga de constructores, lo cual significa varias versiones de constructores, uno que no tuviera parámetros, un constructor que tuviera solo un parámetro, un constructor que tuviera los 3 parámetros, en fin, diferentes versiones. Los métodos también pueden llegar a tener diferentes versiones. Y eso también lo vimos en la clase pasada, si no mal recuerdo, cuando implementamos el método toString. Pero bueno, ahorita vamos a ver todo esto más claro. El punto aquí es de que la ligadura dinámica puede establecer de forma dinámica qué versión de método debe de ejecutar basado en la instancia que yo tengo creada. Java comprende de que si existe una versión particular definida para el objeto que fue creado dentro de una estructura genérica, debe de ejecutar de forma dinámica y automática el método apropiado, el cual fue implementado en la instancia que fue creada. Aunque así se haya definido en una estructura genérica, la ligadura dinámica hace que esto funcione de una manera más práctica y también hasta confusa para algunos. Pero van a ver que cuando lo hagamos, yo voy a utilizar el debug para que se note cuándo va a ejecutar alguno de los métodos
en la versión que corresponda. ¿Ok? ¿Tienes alguna pregunta, Emanuel? ¿Me escucha, licenciado? Emanuel, sí te escucho. Bueno, más que todo, solo con esta ligadura, esta tiene que ser sí o sí ejecutada cuando el objeto está siendo ya definido. A ver, explícame un poquito más tu pregunta porque no la logré entender. Digamos, si en algún momento, como lógicamente, yo creo que al menos por lo que estuve entendiendo, este es enviado o es usado cuando se va a enviar algún tipo de mensaje en específico. Entonces, esta ligadura se va a utilizar cuando se ejecuta, tal vez por decirlo, el método, pero cuando es llamado con el objeto. Pero no sé si originalmente solo se utiliza cuando es sí o sí en la clase dinámica. Ok. Ok, vamos a ver si con esto logro responder tu pregunta. Me voy a regresar. Gracias, ingeniero. Muy bien. Me voy a regresar por acá, a esta parte. Bien. Lo vamos a manejar así. La ligadura dinámica implica que, por ejemplo, yo defino de que todos los animales van a implementar un método que se va a llamar cazar. ¿Ok? Pero la forma de cazar de un león es diferente a la forma de cazar de un perro, por poner un ejemplo, o de un lobo, para hacerlo, la verdad que da lo mismo. Entonces, como pueden notar, hay una versión del método cazar de forma genérica ya definida, pero hay una versión 2 de cómo realizarlo, pero particularmente para un león, y una versión 3 de cómo realizar el método cazar, pero para un lobo. Tenemos 3 versiones. ¿Ok? La ligadura dinámica nos dice que si yo tengo diferentes instancias definidas en una estructura genérica, Java va a poder determinar cuál es la versión que debe de ejecutar basado en la instancia que fue creada. ¿Qué significa eso? Que si yo ejecutara el método cazar acá para cada uno de los animales, Java automáticamente ejecutará la versión basado en el tipo de objeto que fue creado dentro de la estructura genérica. Si el objeto lobo tiene su propia implementación, cuando ejecutemos el método cazar en la iteración para el objeto lobo, va a definir cómo realiza el proceso de caza un lobo. Si estamos hablando de un tigre, va a ejecutar la versión de cómo fue implementado en la clase tigre, pero de forma dinámica, a pesar de que yo estoy utilizando una estructura de datos genérica. No sé si con eso logré contestar tu pregunta. Bastante interesante y sí estuvo bastante bien explicado. Le agradezco, ingeniero. Sí, ya lo entendí. Perfecto. Y esto, como se los dije, sí lo vamos a ver ya en la parte práctica para que no quede únicamente en slides. Entonces, básicamente lo que nos había ayudado a leer anteriormente Pablo, Perdón, se refiere a esto. Sí, Jorge. perdone que la interrumpa. Entendí que la ligadura más que todo va a afectar los métodos de las subclases y en teoría lo sobreescribiría. Por ejemplo, si hay un método en la clase padre,
sobreescribiría ese método o simplemente lo agarraría o lo tomaría primero en cuenta? Sí, digamos que lo sobrescribe, ese es precisamente el concepto técnico adecuado para que se ejecute el de la clase derivada. El de la clase genérica ya no tiene uso dentro de la clase derivada por esa sobrescripción. Validez. Ah, ok. Así es. Ah, ok, listo, gracias. Si otra clase, por ejemplo, dentro de lo que estábamos viendo acá, digamos gato, no tuvo su implementación, es decir, no tenía una versión de cazar definido. Por herencia, toma el que fue definido en la clase animal, pero sí se puede ejecutar, eso sí, basado en la versión que fue definida en su clase genérica. Por la herencia lo heredó y lo que se ejecuta es lo que fue implementado en su clase papá. Bien, yo creo que con esto ya tenemos, aquí hay un ejemplo, pero creo que voy a preferir utilizar el mío para no entrar en problemas. Sin antes hablar también, ya así rapidito, de este otro operador, el instance-of. Este operador nos da la opción de poder verificar que una instancia creada sea de una clase, podamos validar que sea de una clase específica. Ok. Esto tiene mucho sentido con lo del polimorfismo y la ligadura dinámica, también para poder ejecutar métodos propios de la clase derivada que no existe de forma genérica. Vamos a ver si me doy a entender con esto. Vamos a ver. Me gustaría agregar un método que sea propio de una clase derivada, pero que no sea genérico para las demás. Eso significa de que, por ejemplo, no sé, yo conozco muy poco de todos estos animales, algo que sea muy, muy particular y que no sea genérico. Pero ahora, ustedes dándome un ejemplo, un método que pudiéramos agregar, ya sea de la clase lobo o de la clase perro, que es propio de él y que no hay nada que los demás tengan relación. Y si no, nos inventamos algo solo para ejemplificar. Ya sé. Lo de ladrar podría ser, ¿no? Lo de ladrar, ¿verdad? Porque eso es propio del perro. Perfecto. Entonces, hay un método ladrar que es particular para la clase perro. Iba a decir criar hombres, haciendo referencia a aquella historia. Pero bueno, está lo mismo, ¿verdad? Vamos a usar perro y ladrar. Ladrar, como les decía, es propio de la clase perro. No existe en ninguna otra clase, no fue heredado de la clase animal, entonces es particular únicamente en la clase perro. Y solo ahí está definido. Excelente. Cuando nosotros estamos programando y hacemos algo similar a esto, aquí no tenemos garantía, porque al final esto es dinámico. En tiempo ya de ejecución de un programa, pues puede ser de que haya generado la instancia perro para que haya sido asignado en la ubicación 1 del arreglo animales, como también pudo haber sido asignado a cualquier otra posición. O sea, eso es dinámico. En el programa, cuando ustedes están programando, y aquí estamos sacando el inventario de animales dentro de un zoológico, pues la verdad que podrían llegar a asignarlo en cualquiera de las posiciones que tiene el arreglo y no sabríamos dónde existe. ¿Ok? Con programador no vamos a saber en qué ubicación del arreglo va a estar.
Entonces, ¿cómo le hago yo para ejecutar el método ladrar? Si yo no sé en cuál de estas instancias, perdón, en cuál de estas posiciones o ubicaciones o índices dentro del arreglo existe ese objeto. Entonces, para eso es de que tenemos el instance of, que fue precisamente el último slide que estuvimos viendo. Entonces, dentro del for, ahorita no me recuerdo de la estructura, pero creo que es algo así. Yo puedo utilizarlo dentro de un if. Entonces pregunto, si animales en la posición subí es una instancia de tipo per, voy a poner un poquito más grande. Entonces, haga lo siguiente. Primero lo tenemos que castear, porque ya sé que es de tipo perro, por lo tanto lo puedo castear a este tipo. ¿A quién vamos a castear? A lo que esté en la ubicación y del arreglo animales, porque ya vimos de que este es de tipo perro. Ok. Y como ya está casteado, pues entonces ejecuto su método ladrar. Ahora sí ya es válido porque ya lo convertí, es decir, ya lo volví al objeto que fue creado originalmente y por lo tanto puedo ejecutar un método propio de ese objeto. Este if va a estar dentro de este for y va a aplicar únicamente cuando la instancia que yo estoy recorriendo de este for sea de tipo per para castearlo a ese tipo y para ejecutar el método que está implementado únicamente en esa clase. Sí, alguien me levantó la mano, es Ángel, adelante. Sí, ingeniero, con una duda. Al momento de castear el objeto, ¿solo se está convirtiendo, solo está accediendo a los métodos o se está convirtiendo, o sea, de una vez a tipo, por ejemplo, a tipo perro? Ok, buena pregunta. Originalmente, el objeto fue creado como de tipo perro. O sea, el objeto sí es de ese tipo. Lo único es de que cuando yo utilizo polimorfismo y lo asigno a una variable general, es decir, de tipo animal, yo solamente tengo acceso a todo aquello que fue definido en esta clase para este objeto. Pero no por eso significa que pierda sus propiedades, sino que por la forma en la cual está asignada una estructura de datos, yo no tengo acceso a sus propiedades específicas. Para poder tener acceso a él, lo tengo que convertir derivado a que se encuentra en este momento funcionando como un tipo más genérico, que en este caso es animal. Si yo lo guardo en una variable genérica, ese va a ser el comportamiento que tiene dentro de la variable. Pero si yo quiero hacer o tener acceso a sus valores específicos, entonces lo convierto entre comillas, porque en realidad siempre fue de tipo per, pero sí es una conversión porque dentro de la variable que está definida, en este momento tiene una forma de tipo más genérico que es animal. No sé si fue un trabalenguas eso, pero ustedes me dicen, ¿se entiende? ¿Se entiende? Quizás con el ejemplo sí lo vamos a entender. Ok, ok, está bien. Bueno, dejemos a los animales ya para tener algo más real, tal vez algo que pinte mejor para un problema más específico. Pero el punto era este, ¿sí? El instance of sirve precisamente para conocer o para validar si es de un tipo específico, ya sea para realizar algo propio del objeto, haciéndole un casteo o simplemente para hacer otro tipo de programación, porque así determina la necesidad, ¿verdad? Perfecto. Vamos a programar un poquito porque ya el tiempo ya se nos está yendo.
tenemos chance de ver más cosas. Ok. Bien, por aquí estoy creando una clase 6 nueva, no tengo ningún código implementado. Y vamos a seguir utilizando lo que estaba relacionado a los Juegos Olímpicos, aprovechando ese tema. Bien, creo que en algún momento ya habíamos utilizado, bueno, atleta se me hace como muy particular. Me gustaría usar algo más genérico. En este caso, la clase persona. Veamos. La clase persona, después vamos a ver si anda esto. La clase persona le vamos a asignar, por ejemplo, como algo genérico, pues una clase persona va a tener un nombre. ¿Ok? Perfecto. No me convence esta clase, pero bueno, vamos a ver qué vamos haciendo ahí en el camino. Es que cuando van atletas a competir a unas Olimpiadas, tengo entendido de que no va únicamente el atleta a formar parte de esa comisión que conforma un país. Si no estoy mal, también van otros roles. No sé si ustedes saben cuáles son esos roles que van ahí adicionales. Mejor hágalo con magos de fuego, magos de hielo. Yo eso no sé qué es. Ahí me voy a perder más. Lo que pasa es de que van, además de los atletas, pues van los coaches, los técnicos, forman parte de la comisión. Así como también van personal administrativo, va personal que son las jefaturas, por ejemplo. O sea, van un montón de roles, ¿ok? Entonces, para no confundir, cuando yo hablo de personas, estoy hablando de las personas que van a participar dentro de un encuentro de este tipo. Ok, solo para quedar claro. Perfecto. Generamos un poco de código para avanzar. Lo dejamos el constructor, ¿verdad? Porque eso tiene que ir de ley. Sí, que se asigne de una vez el nombre, los getter y setter, porque nos van a servir en algún momento, ¿verdad? De la misma propiedad nombre. Perfecto. Y me gustaría agregar, esto es lo que nos va a determinar cómo funciona todo esto. Bueno, vamos a cerrar. Voy a poner aquí otra propiedad de tipo double y lo vamos a poner que son los viáticos. ¿Ok? Ok, vamos a tener que generar otra vez esto. Constructor con los dos. Y por acá vamos a poner también generar los getter y setter de los viáticos. ¿Ok? Ahí estamos. Los viáticos base que van a tener todas las personas que forman parte de ese comité olímpico. Muy bien. Pero esta es nuestra clase padre. De ella vamos a tener clases derivadas. Como les decía, la clase atleta o competidor, como le quieran llamar. Y esta clase debe de heredar todas las propiedades ya definidas en la clase persona. ¿Ok? Aquí me está dando un error que dice a crear el constructor que haga match con super. ¿Ok? Y con el que queremos que haga match es con este. Entonces, cuando se genere un atleta,
o una instancia de tipo atleta, yo voy a requerir que se obtenga tanto el nombre como los viáticos asignados a ese atleta. Pero que inmediatamente lo que haga sea invocar al constructor de la clase padre que tiene los dos argumentos, el nombre y los viáticos, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada. Muy bien. Pero quiero hacer algo extra. Y es el hecho de que yo quiero tener una versión diferente de cómo se calculan los viáticos de la versión actual que tenemos, que es la general, que lo que hace es devolvernos exactamente lo que fue asignado, pero el atleta va a tener viáticos extras. ¿Por qué? Porque pues durante la competencia necesita comprar suministros que le ayudan a rendir mejor, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, como necesito una versión diferente a la que estoy heredando, pues yo lo que debo de hacer es sobreescribir esa versión. Lo que fue implementado aquí, si lo quieren ver así, de momento, al hacer la herencia, es como que si tuviéramos esto implementado por acá. ¿Ok? Pero podrán notar de que si lo dejo exactamente igual, no estoy haciendo nada. Bien. ¿Qué necesito hacer? En primer lugar, quiero obtener los viáticos generales de este método getViáticos, es decir, lo que ya fue implementado en la clase persona. Pero al atleta se le van a dar viáticos extras. ¿De cuánto van a ser esos viáticos? Digamos de que para ellos está establecido de que sus viáticos van a incrementarse en 5,000 quetzales. ¿Ok? Entonces, para el atleta ya tenemos una versión diferente del cálculo de sus viáticos porque está establecido en la ley que tienen acceso hasta 5,000 quetzales adicionales. Buenísimo. Entonces, por eso yo obtengo lo que fue asignado más 5,000 pesos como una versión 2 y solo por nomenclatura le vamos a decir que lo estamos sobreescribiendo, ¿verdad? Así ya sabemos de que este método está sobrescrito. Vamos a crear ahora algo diferente, en este caso, ¿para quién? Para el entrenador, los entrenadores, ¿ok? Vamos a crear otra clase, entrenador, que también va a heredar de la clase persona, ¿ok? Aquí ya sabemos que nos dice que debemos de mandar a llamar al constructor adecuado, tiene que ser este, y ahora ya tengo mi constructor de tipo entrenador. Bien, para el entrenador vamos a hacer algo similar, que vamos a sobreescribir el de viáticos. ¿Ok? El cálculo de los viáticos lo vamos a sobreescribir. De momento el que estamos heredando, pues es el que viene en la clase persona, que es el que nos devuelve los viáticos que le fueron asignados. Pero en el caso de los entrenadores, a ellos les vamos a dar un porcentaje adicional a lo que fue establecido originalmente como viáticos del entrenador. ¿Sí? Para que tengamos algo diferente. Entonces, a ellos les vamos a dar un 25% adicional de los viáticos que le fueron asignados. Y solo calculamos poniendo los viáticos que ya tienen, más esos viáticos multiplicados por el 25%, que sería equivalente a 0.25. Y como pueden notar, ahora ya tenemos una versión diferente del método viáticos para la clase entrenador, para la clase persona y para la clase atleta. Y para alguien administrativo, ok, vamos a ponerle aquí administrativo.
forma parte de esa comitiva. También le vamos a hacer que herede de la clase persona. Perfecto. Y le vamos a decir que su constructor, pues es el normal, llamar al papá con nombres y viáticos. Pero a este no le vamos a implementar otro método de cálculo de viáticos porque sus viáticos son los que están establecidos en la asignación. Ellos sí no van a tener un incremento, simplemente van a ser lo mismo. Muy bien. Lo podemos ver con arreglos, lo podemos ver con ArrayList, por ejemplo, que también es el otro, la otra estructura de datos con la cual podríamos ejemplificar esto. Para obtener el mismo resultado, pero para que sea diferente a la diapositiva, lo voy a manejar con un ArrayList. Voy a crear un ArrayList y pueden notar algo acá. Como este puede recibir genéricos. Si yo lo dejo sin esta parte, lo que voy a recibir van a ser objetos. Pero yo sé que de manera predeterminada, lo único que voy a guardar aquí van a ser objetos que van a conformar parte de una comisión. Lo vamos a poner aquí la comisión. Así le vamos a nombrar a nuestro así le vamos a nombrar a nuestro, ¿cómo se llama? De una vez voy a aprovechar para hacer el import de la revista. ¿Okay? Comisión se va a llamar la comisión de todos los atletas de la Comisión de Guatemala. Comisión GT le vamos a poner. Bien. A ver, ¿qué objetos voy a guardar yo aquí? Pregunto. Que forman parte de esa Comisión de Guatemala. Sería de tipo persona. Ok. Pero, ¿por qué no? Estoy de acuerdo, está correcto. Solo para que todos estemos en sintonía. Yo voy a guardar objetos de tipo atleta. ¿Por qué? Porque quiero guardar aquí a Eric Barrondo, quiero guardar a Kevin Cordón y a toda la mara, pero también, bueno, si voy a guardar de ese tipo, ¿por qué no lo puedo dejar así? Que el arreglo va a almacenar atletas, porque estaría mal. Pues se lo podría guardar de ese tipo, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando yo quiera guardar en esta comisión GT un entrenador, me va a decir, momento, pueblo, aquí la estás regando porque dijiste que ibas a guardar atletas. No podés guardar objetos que sean hermanos, si lo quieren ver así, dentro de la estructura que definimos, porque eso no es polimorfismo. El polimorfismo dice que vos podés guardar únicamente objetos del mismo tipo o derivados de él. Y el objeto de tipo entrenador ni es de tipo atleta, ni tampoco es derivado de tipo atleta. Entonces, como muy bien decían ustedes, para que funcione el polimorfismo, debo de declarar esta estructura del tipo más genérico, es decir, de tipo persona. Con esto, ¿qué hacemos? Que nuestra variable comisión GT está en capacidad de guardar objetos de tipo persona, como también objetos derivados de la clase persona, que son administrativos, atletas y entrenadores. ¿Vamos bien hasta acá? Ingeniero. Gracias, Jorge. Muy bien. Por cierto, para que así lo tengan a la mano también. ¿Qué hice el bash aquí?
Lo que llevo hasta el momento, se los voy a compartir de una vez en la plataforma, en GitHub. Porque si a veces yo me cambio de clase y no está visible, mejor que tengan ustedes eso ahí a la mano. Lo van a encontrar dentro de la carpeta clase 6 del repositorio de Git que les compartí. Vamos a poner un Git y le ponemos clase 6 polimorfismo, que es lo que llevamos hasta el momento. Ok, tengo un problema de autenticación. Ok. Que utilice el Access Token. No sé por qué me está pidiendo esto, pero bueno. Lo voy a tener que arreglar para poder subir mi código. Entonces, vamos a ver, ¿qué hacemos aquí? Vamos a hacer un split a esto. Así tenemos algunas clases visibles. Voy a dejar la de atleta. Y tenemos sus implementaciones. ¿Ok? Vémoslo aquí. Este no sé por qué no está presentando acá. Le voy a dar un par de enters para que salga mejor. Y ahí está. Vamos a quitar este de este lado y agarramos más espacio. Ahí estamos. Aquí está mejor. Bien, entonces la estructura de datos ya está lista para recibir objetos de cualquier tipo. Ustedes ya saben de que aquí hay que hacer una interfaz gráfica de usuario para pedir la información de los atletas, el nombre y los viáticos y toda la onda. Yo no hago eso porque si no nos tardamos más de las 2 horas. Por eso yo le asigno ya valores quemados a cada objeto que voy creando. Entonces, vean algo. Voy a crear aquí una variable de tipo atleta. Vamos a agregar un atleta primero. Ok, voy a poner atleta 1, porque esto hace que solo es una referencia. Y vamos a crear su objeto, ¿verdad? De tipo atleta. El constructor nos dice de que debemos de trasladarle tanto el nombre como los viáticos que son asignados a este atleta. Por ejemplo, si fuera Kevin Cordón. Y a él va a tener viáticos de, no sé, digamos de que a los atletas por lo regular les dan viáticos de 5,000. No, porque si no nos va a confundir con lo que ya le asignamos, ¿verdad? Que sean viáticos de 10,000. Ok, esos son sus viáticos bases. Ok. Hay un error aquí, es que le puse coma. Ok, son 10,000 para Kevin Cordón, siendo uno de los atletas. Pero hay varios atletas más. Y ahora ya hay otros nombres, ¿verdad? Vamos a ver. Grijalva, ¿verdad? Ahora se volvió famoso Grijalva. Por cierto, esto tiene que ser atletados. Y pues a él también le vamos a dar. La verdad que da lo mismo. Puede ser de que digan, miren, y el que va a nadar, pues fíjense que hay que darle un poco más de viáticos porque él estudió en Estados Unidos y en donde estudió demandan de que sea un poco más de viáticos. Pero bueno, así funciona esto, para tener variedad. Perfecto. Entonces, estos dos atletas, pregunto, ¿ya forman parte de mi comisión en este momento? Aún no. Todavía no, ingeniero. Todavía no, ¿verdad? Los tenemos que incorporar. Entonces, ya sabemos que esa es la comisión GT y que tiene un método que se llama add. Y pueden notar de que en la misma documentación me dice de que el método add, yo le debo de mandar una instancia de tipo persona. ¿Ok?
Ahí dice que tiene que ser de tipo persona. Pero yo le voy a asignar una instancia, atleta 1, la primera vez. ¿Por qué esto es válido? Vuelvo a repetir. La comisión GT fue definida de tipo persona y por lo tanto está esperando dos instancias o dos tipos de instancias diferentes. ¿Cuáles son? Una es una instancia de tipo persona y la otra opción que está factible es agregar una instancia de una clase derivada de la clase persona. ¿Ok? Pues atleta, como es una clase derivada de la clase persona, pues efectivamente nos permite realizar esta operación. Es válida. En un array list que fue definido de tipo persona, yo puedo agregar instancias que sean de una clase derivada. ¿Por qué? Porque así fue definido dentro de la programación que nosotros hicimos. Voy a generar aquí el diagrama de clases de nuestro proyecto, que pueden notar de que de la clase persona está heredando entrenador, atleta y la clase administrativo, y por lo tanto estas tres clases son clases derivadas de la clase persona y por ello nos permite realizar todo esto. Perfecto. Eso lo hicimos al momento de hacer el extenso. Entonces ya esto es factible. La comisión GT también le puede agregar al atleta 2 como parte de esta comisión. Vamos a suponer de que solo ellos dos iban a representar. Okay. Pero pues Kevin Cordón, ahí vimos en las transmisiones que ahí estaba su entrenador, que por cierto no sé cómo se llama. Pero puedo entonces crear objetos también de tipo entrenador. ¿O cómo le fue que le pusimos? Entrenador, sí, entrenador. Entrenador 1 es igual a entrenador. Por ahí aparecía el nombre de él, no me recuerdo. Digamos que es Jorge Pérez. Él es el entrenador. Y la comisión, perdón, la comisión no. Los viáticos para un entrenador, vamos a suponer de que son de 5,000. Para ellos sí son 5,000 nada más. Okay. O por lo menos para este cuate de aquí. Ok, aquí va un new. Si no, no estamos haciendo bien la instancia. Perfecto, ya tenemos ahí a Jorge Pérez como el entrenador. Y lo único que nos hace falta es agregarlo a la comisión. Entrenador. Fíjense que aquí estoy notando algo y lo hice a propósito, por cierto. Y es el hecho de que si yo tengo esta estructura de datos para guardar todos los atletas, ya tengo una forma de ir teniendo acceso a los objetos o a las instancias que voy creando. Pues entonces creo que está de más definir variables porque estoy redundando en los mecanismos de acceder a esos objetos. Tómenlo en cuenta. Entonces, si esto no es necesario, pues entonces en vez de guardarlo en otra variable, porque creo que es un paso adicional, mejor al momento de crear la instancia, de una vez lo agrego a la comisión. ¿Eso se vale? Sí se vale, porque en primer lugar, si me están pidiendo que como parámetro al método add lo que le mande es un objeto, pues entonces basta con crear el objeto directamente al momento de realizar esa asignación y no hacer uso de una variable extra o de un paso de programación adicional cuando yo voy a tener esta variable de comisión para tener acceso a este objeto. Okay. Perdón, ingeniero, que lo interrumpa, Sí. pero por ejemplo, así que en el caso cuando nosotros ingresamos datos manualmente, pues se podría hacer, por ejemplo, los métodos de, primero de ingresar datos y ya de último hacer el agregar datos, ¿verdad? Ajá. Sí. Ok, muchas gracias. Sí, 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 así es. Bien, y por último, para tener también de todos los sabores, emisión GT.
vamos a agregar una instancia de la clase administrativo. Y pues aquí vamos a poner a, a María Mercedes. Y digamos que los viáticos que se le asignen a ella van a ser de 7,000. ¿Ok? 7,000 pesos. Voy a poner un enter aquí porque si no, no se va a lograr ver. Ahí estamos. Perfecto. Entonces, primer ejemplo que vemos de polimorfismo. ¿Ok? A esto es a lo que nos referimos con polimorfismo, como una variable que fue definida para almacenar personas está en capacidad de poder soportar objetos de diferentes tipos. A pesar de que este arreglo guarda personas, puedo agregar atletas, puedo agregar entrenadores, puedo agregar administrativos. Eso sí, la forma que tienen en este momento es la forma de una persona, aunque sabemos de que internamente son instancias de clases derivadas. En el estado que tenemos actualmente, la forma que tienen estos elementos es la forma definida en la clase genérica. Es decir, su comportamiento va a ser como que si fueran personas. Vamos a hacerlo del for porque es más práctico para poder implementar la visualización de todo esto. Ok. Yo necesito recorrer todo lo que esté en la comisión GT. Por cada iteración, yo quiero que la información de cada uno de los componentes que están en ese arreglo o en esa lista se vayan asignando por iteración a la clase, a este objeto temp. Temp le voy a poner para que no tenga, para que no confunda, ¿sí? Aquí en este temp, lo que estamos haciendo en esta línea de código es que la comisión GT, que es un array list, por cada iteración me va a ir devolviendo el objeto que está asignado dentro de su posición en la variable temp. O sea, la primera corrida temp lo que va a tener es el primer atleta porque es el primero que me va a devolver de la regla. En la segunda corrida temp le va a asignar lo que tenga en el segundo objeto que fue asignado al arreglo comisión GT. En la tercera, al entrenador. En la cuarta corrida, al administrativo. Eso es lo que significa esta otra forma de hacer iteraciones por medio de for cuando se trata de un array list. Ok. ¿Qué es lo que yo quiero primero que nada? Lo que quiero es... Lo que quiero es mostrar el nombre de todas las personas que conforman, perdón, de todas las personas que conforman la comisión. ¿Ok? Un reporte. Nos están pidiendo por ahí un reporte de todos aquellos que van a viajar al extranjero. Ok. Le vamos a poner por acá. Por cierto, esto tiene un format. Voy a comenzar a utilizar este. En el format yo puedo decir qué quiero poner en cada espacio. Y con eso, pues, en primer lugar, formatearlo, decirle cuántos caracteres puede llegar a tomar, de qué tipo de dato es, etcétera, etcétera. Solo que este funciona un poquito diferente al anterior. Un porcentaje 25S con el cual puedo llegar a obtener de temp
que le asigne el nombre con este formato y en esta ubicación dentro de la línea que yo voy a imprimir. Ok. Como pueden notar, el método que estoy ejecutando es el método getNombre que fue implementado en la clase persona. ¿Por qué? Porque yo únicamente tengo objetos de tipo persona dentro de mi variable comisión GT, o tengo instancias que en este momento tienen ese comportamiento, aunque así hayan definido de otro tipo. ¿Okay? Por la herencia, pues yo tengo acceso a ese método getNombre y por lo tanto no los debería de imprimir. Veamos el resultado. Vamos a darle generar. Ok, me los imprimió me los imprimió rectecito. Le voy a poner aquí un enter al final para que nos quede un diagonal. Ahí está. Ahí estamos. Pero ya está formateado a 25 espacios y así ya nos va a aparecer como tabular esto. Nos dice que quienes forman parte de esta comisión es Kevin Cordón, es Grijalva. ¿Cuál era el nombre de Grijalva? Muchas gracias. Jorge Pérez y María Mercedes. ¿Ok? Estos atletas, este entrenador y este personal administrativo forman parte de la comisión. Pueden notar de que son objetos diferentes, pero asignados a una estructura de datos que permite almacenar objetos de tipo persona, pero también objetos de tipo derivado, y que por lo tanto puedo utilizar esto que se conoce como polimorfismo, porque a todos los estoy tratando como personas para obtener el nombre de cada uno de ellos. Ok. Aquí puede ser de que ya comiencen a surgir dudas y les doy el espacio a ustedes si tienen alguna pregunta que realizar. Sí, adelante. Ingeniero, quizás no tenga que ver más con el proyecto que con esta clase, pero me surgió la duda ahorita que creó la array list de personas. Mi duda es si esa array list de personas se pudo haber creado en la clase persona directamente. Ok, buenísimo. Vamos a ver si entiendo. Si este array list lo tuve que haber creado aquí directamente en persona. Ok. Sí, esa es mi duda. Buenísimo, muchas gracias por tu pregunta. La respuesta, vamos a ver si logro que ustedes me la den. ¿Por qué esto es válido o no lo es? Cuando nosotros modelamos clases, la clase persona, la clase atleta, la clase administrativo, y etcétera, etcétera, lo que hacemos es modelar características particulares de ese grupo de objetos que lo van a conformar, que existen en la vida real, y que forman parte de sus características. Entonces les pregunto, ¿la comisión GT, que es un arreglo de personas, es una característica de las personas? No. Ok. Entonces esto estaría mal implementado si lo llevamos a cabo así, porque estamos cambiando los principios de programación orientada a objetos que definimos anteriormente. ¿Qué sí pudimos haber hecho como una solución alternativa y que no quedara únicamente en el main? Pues creamos una clase que se llame comisión o comité olímpico, por ejemplo, y que en ese comité olímpico ahí definamos como propiedad
una variable de tipo comisión GT como ArrayList que va a funcionar de esa manera. Pero eso ya tiene más sentido. ¿Por qué? Porque es una clase que se llama Comité Olímpico. No sé si me doy a entender. Bien, ingeniero, ahí sí o sea, tenía esa duda con lo del proyecto, no hallaba cómo entrarle, pero ya con eso que explicó ya vi cómo hacerlo. Ok, Gracias, ingeniero. perfecto. ¿Cómo se vería? Yo quiero, perdón pero es que está muy buena la pregunta. Comité Olímpico. Voy a crear otra clase que se llame Comité Olímpico. Ok, no lo vamos a agregar ahorita. Esta no hereda de nadie, porque no puede heredar las características de nadie más. Pero sí tiene relación con la clase persona, pero es una relación de uso, no de herencia. ¿En qué sentido es que esto tiene una característica de uso? Porque una de sus propiedades va a ser esta que tenemos acá. La propiedad de tener un arreglo que conforma la Comisión de Guatemala, que es un arreglo de personas, ¿ok? Yo aquí esto lo puedo obviar. Recuerden que a mí me gusta más manejarlo en su constructor, y eso es precisamente lo que voy a hacer aquí. Dejar aquí un constructor. Este lo voy a poner público para que sea más fácil de trabajarlo. No quiero asignarle lo que traiga acá, sino más bien lo único que quiero es que comisión GT en el constructor le asignemos un espacio de memoria. Perfecto. Ahora ya tenemos una nueva clase que se llama Comité Olímpico, que tiene un arreglo que, bueno, en realidad no tiene que llamarse Comisión GT porque es un comité general. Estamos hablando, o sea, ya le vamos a poner comité. Estamos hablando de que puede servir este sistema para cualquier comité, no solo el de Guatemala, también puede ser el de Rusia, el de Francia, el de cualquiera. Ok. Aquí tengo que corregir el nombre, ¿no? Perfecto. Entonces, simple porque lo único que hace en su constructor es darle su espacio de memoria de ArrayList de tipo persona. Esto ya está más bonito porque está un poquito enredado, pero está muy, muy bonito. Entonces, yo en vez de utilizar comisión GT como un ArrayList de personas, en realidad lo que voy a hacer es crear una instancia de tipo comité olímpico que se llama comisión GT y le voy a asignar su espacio de memoria utilizando su constructor. Perfecto. Ahora comisión GT es de tipo comité olímpico y ya no es tipo ArrayList, porque en comisión GT, al ser de tipo comité olímpico, tiene una propiedad que se llama comité, que es un ArrayList y que puede guardar personas. Recuérdense que lo puse público por facilidad. Entonces, esta propiedad comité, que es parte de esta clase, y que es un ArrayList de personas, es a quien debería de asignarle ahora los atletas de la Comisión de Guatemala. Entonces, la forma de hacerlo sería que Comisión GT tiene una propiedad que se llama comité, que es un ArrayList de personas, y que le puedo agregar instancias. ¿Qué instancia le quiero agregar como parte de este comité? El atleta 1, perfecto. El atleta 2, si no, puedo agregarle el entrenador, puedo agregarle el administrativo, y ahora es a a quien tengo que recorrer. ¿Ok? Listo, Ángel, ¿cómo la viste por ahí? Es excelente, ingeniero, con eso. No sé si, si confundía a los demás compañeros, pero
Si esa era la duda, o sea, ahorita estábamos viendo el proyecto y yo no, o sea, no lograba enlazar eso porque hay un inciso donde dice que a la clase hay que crearle un array list. Entonces yo ahí me había quedado trabado, pero ya con esto que usted explicó, ya para mí está clarísimo, ingeniero. Perfecto. Buenísimo. Entonces, le vamos a poner un nombre. Ahora lo vamos a hacer más chulo, ¿no? ¿Qué lo vamos a dar público? Nombre. Y entonces así ya tienen nombre los comités, ¿verdad? Que el constructor reciba ese nombre para que punto nombre las propiedades de esas instancias les asignemos esto aquí. Ya sabemos de qué comité olímpico estamos hablando. El comité olímpico Guatemala. Ahí está. Se pueden agregar más propiedades, como pueden ver. El comité olímpico puede tener arreglos, puede tener sus propias propiedades, y esto es lo más bonito de todo. Puedo tener arreglos de otros tipos de clases. ¿Okay? Eso también tiene mucha relación con lo del examen parcial y que creo que les puede llegar a servir a algunos. Esto solo lo quiero probar porque no sé si está funcionando todavía. Ahí está, ¿verdad? No pasó nada, solo que agregamos algo más particular, algo más correcto para robustecer nuestro sistema y aprovechando la consulta que había hecho Ángel por ahí. ¿Cómo nos queda ahora nuestro diagrama de clases? Eso sí, vale la pena revisarlo porque ha cambiado y ahí podemos ver cómo el Comité Olímpico, pues aquí sí debería de tener por lo menos una línea hacia acá para definir que tiene una relación de instancias de objetos con un rombo para decir de que tiene varios de esos asociados, ¿verdad? A Luis Grijalva, muchas gracias. Perdón, ¿dónde le dio para ver ese, ¿cómo se llama? Flujograma. El diagrama de clases lo pueden generar seleccionando toda la carpeta del package. Le dan clic derecho, por lo menos aquí en Intel y así es, ¿verdad? Espero que hayan notado que estoy trabajando en eso. Le dan clic derecho y le dicen que quieren generar dentro de los diagramas un diagrama de clases y ya se los genera de esta forma, ¿verdad? Ok, gracias, ingeniero. Bien. Perfecto, entonces ya tenemos a Luis con su nombre. Más preguntas sobre el polimorfismo. Sí, ¿cómo la ven? No hemos visto la ligadura dinámica, pero eso ya lo vamos a ver. Bien, sigamos entonces. La parte de la ligadura dinámica va a ser mucho más fácil explicarla de esta manera. Si se recuerdan, para la clase que definimos como persona, nosotros definimos de que si es una persona, pues los viáticos que se le asignan en su propiedad, así los va a recibir, ¿verdad? No se van a ver alterados. Pero para el atleta, ellos van a tener, además de esos viáticos, 5,000 quetzales extras. Pero eso corresponde a la versión Get Viáticos. Digo la versión porque es el mismo nombre, es la misma firma y por lo tanto es una versión diferente del que heredamos, pero se va a ejecutar de esta manera, obteniendo los viáticos que están definidos en la propiedad de la clase papá y le va a sumar 5,000 quetzales y al entrenador, pues que es una versión diferente, le va a asignar los viáticos más el 25% de esos viáticos que obtuvo. Okay. En la ligadura dinámica nos dice de que a pesar
de que todos los objetos que yo estoy iterando acá, como parte de la Comisión de Guatemala, todos los objetos que están aquí tienen un comportamiento de persona. Pero cuando hay versiones diferentes de un método dentro de la clase específica o de la clase derivada, es decir, Java, automáticamente puede hacer la ejecución de la versión que corresponda al objeto que estoy iterando de manera automática. Es decir, sin convertirlo a la clase que fue creada, es decir, sin castearlo a la clase que fue creada. A ver si me voy a dar a entender. Vamos a ver. Para esto, sí es necesario hacer un cambio dentro de nuestra clase, por lo menos dentro de esta clase atleta. Ok. Voy a crear un método que me devuelva un string y que ese método string sea competir, porque eso es parte del atleta, ¿verdad? El competir solamente lo va a realizar el atleta. Eso no es para todos los objetos heredados de la clase persona. Regreso otra vez a mi diagrama de clases. Yo tengo aquí entrenador, tengo atleta, tengo un administrativo, ¿verdad? Esto que tengo acá. Esta clase persona ha heredado el nombre, ha heredado los viáticos, pero yo no puedo definir en la clase persona el método competir porque eso es particular y específico de la clase atleta. Los entrenadores no van a competir, los administrativos no van a competir, es propio del atleta. ¿Me doy a entender hasta aquí? Porque eso no lo hago acá. Okay. Perfecto. Y lo único que vamos a hacer, obviamente esto no es así como lo programamos ya en la vida real, pero solo para tener una referencia, solo vamos a poner un mensaje, estoy compitiendo. Ok. Entonces, fíjense pues, aquí necesito que estén abusados. Regresemos a la clase main, donde estamos probando todo. Aquí está la comisión GT, la estamos iterando, pero lo que estamos iterando son personas. A pesar de que son objetos de tipo atleta, entrenador y administrativo, dentro de comisión GT lo que tengo son personas. ¿Por qué? Porque ya vimos eso, que es parte del polimorfismo. Muy bien. Pero miren, yo tengo dentro del atleta el método competir y a mí me gustaría que acá mismo saliera el nombre del atleta y además si está compitiendo o no. Por ejemplo, decirle que temp es el objeto que voy iterando cada vez dentro de esta comisión. Entonces sería temp.competir. Tan rojito. ¿Qué onda aquí? ¿Por qué está tan rojo? ¿Por qué me dice que no lo puedo usar? Es propio de la clase atleta. Es propio de la clase atleta. ¿Y ahorita qué tipo de dato tiene temp? Tipo persona. Persona. Entonces, viene Java y dice, pues mira, este es de tipo persona y aquí en persona no tenés algo que diga competir. Entonces, aquí la estás cajeteando, no sé qué quieres hacer. ¿Bueno? ¿Se entiende? Ingeniero. Buenísimo. Pero, si yo lo que quiero ahora es mostrar los viáticos por medio del método get viáticos, y eso lo quiero mostrar después del nombre, y aquí también lo vamos a formatear de paso. Le vamos a poner aquí siempre el porcentaje, que le ponga las comitas y 2 decimales por si, pues cuando calcule el 25% de eso pueden ser más de 2 decimales, vamos a decir que sean solo 2 y el enter, ¿verdad?
Entonces, quiero que me muestre aquí el nombre y aquí los viáticos, pero aquí ya no me dio ningún error. ¿Por qué no me está dando ningún error? Porque yo estoy utilizando un método que se llama getViáticos, que pertenece a la clase persona. Aquí lo pueden ver, no nos está dando este error. Y que además tiene una característica particular, que tiene una versión diferente. Una versión diferente en atleta, una versión diferente en entrenador. En administrativo no, porque se va a manejar de la misma forma como fue asignado. Y por lo tanto, aquí dinámicamente, en tiempo de corrida, a pesar de que temp es definido de tipo persona, va a ejecutar por ligadura dinámica al método que corresponde al objeto que fue creado, a pesar de ser de tipo persona. Aquí sí existe esa variante, pero es por la implementación que nosotros realizamos. Lo corremos. Y listo. Veamos si realmente hizo lo que dijimos. El atleta, vamos a ver, el atleta dice que tiene lo que le fue asignado como comisión, dale, como viático, y además se le van a agregar 5,000 quetzales. A Kevin Cordón le dimos 10,000 y 5,000 extras tendrían que ser 15,000. Perfecto. A Luis Grijalva se le asignaron 12,000 de viáticos, pero de cajón tiene 5,000, pues entonces le asignamos 17,000. Pueden notar que aquí el método getViáticos que se ejecutó fue el que se implementó en atleta, porque por ligadura dinámica mandó a ejecutar ese método derivado del tipo de objeto que fue creado, a pesar de que en este momento todos son de tipo persona. Siguiente, Jorge Pérez, que era el entrenador. El entrenador tiene un 25% de los viáticos que tiene asignados como extra, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le asignamos al entrenador? Aquí, Jorge Pérez, 5,000. Ok. Más el 25% de 5,000 son 1,250. Y por lo tanto, a Jorge Pérez se le da un viáticos de 6,250, que es los viáticos ejecutados dentro del método getViáticos de la clase entrenador. Y por último, a María Mercedes, que era administrativo, le asignamos viáticos de 7,000 y el método que se ejecutó fue el de la clase papá, que era el de persona, porque a ella le asignamos en el método viáticos únicamente este método, porque aquí no hubo ninguna implementación en el administrativo, entonces heredó el del papá. ¿Ok? Y a esto es a lo que le llamamos ligadura dinámica. El patrón que acabamos de ver, hay patrones de diseño. Quiero hacer un paréntesis ahorita a todo esto que acabamos de ver. ¿Sí? El patrón de diseño que fue implementado acá se conoce como el patrón de diseño de estrategia. Una pregunta, tal vez los que ya tienen más experiencia ya saben de esto, que estoy seguro que han de ver. ¿Qué es un patrón de diseño, muchachos? Pues si lo pueden googlear. Tienen un patrón de diseño. Es un estado en el cual tenemos un problema. Tal vez en la forma que se van a presentar los datos que se están almacenando en el programa. No, no va por ahí el asunto. Gracias, No. gracias.
El patrón de estrategia es que cuando nosotros estamos, el patrón de diseño, perdón, significa que cuando nosotros tenemos problemas técnicos en un escenario de programación, en ocasiones, ese mismo escenario ya tienen una forma de poder resolver ese problema. Como quien dice, no es necesario inventar el agua azucarada porque ya alguien más tiene la receta de cómo resolver ese problema. Pero hay muchos patrones de diseño, y aquí en este curso apenas vamos a ver algunos, que precisamente hablan acerca de cómo resolver esos problemas definidos en un escenario en particular. El patrón de diseño de Strategy, que por cierto aquí hay una solución en Java, dice que ayuda a definir diferentes comportamientos o diferentes funcionalidades que pueden ser cambiadas en tiempo de ejecución. Prácticamente ese era el problema que nosotros queríamos resolver. ¿Cómo mostrar una diferente funcionalidad, pero en tiempo de ejecución para todas las instancias que yo había creado? Porque aquí yo quería una funcionalidad diferente para obtener los viáticos del entrenador, para obtener los viáticos de un atleta y para obtener los viáticos de un administrativo. Entonces ya hay una forma de poder resolver ese tipo de problemas. Y ese es por medio del patrón Strategy. Con él podemos crear diferentes clases que representan estrategias y podemos usar según la variación que pueda llegar a existir en el tiempo de cómo es que esto se lleva a cabo. Por aquí está el diagrama de clases de cómo es que esto se implementa. Acá, en el ejemplo, pues se usa una interface, que es algo que vamos a ver más adelante, donde definimos el método base, que en este caso le colocan un nombre método, pero en sus clases derivadas van a tener su versión implementada diferente a la que fue definida de manera general, que es precisamente lo que nosotros hicimos. Un último, algo extra que yo quiero, que va a resultar de interés. Voy a volver a ejecutar esto, pero en esta ocasión lo voy a hacer de forma de debug, porque quiero que noten cómo automáticamente cuando este método es ejecutado, lo que va a ir a hacer es ir al método en el cual fue, perdón, a la clase a la cual fue implementado. Entonces, por aquí le voy a poner otro breakpoint porque así lo hago más fácil. El administrativo no tiene, el entrenador sí tiene, y la persona también tiene. Le voy a poner breakpoints aquí. Bien. Lo vamos a correr entonces. En modo debug para ir paso a paso. Vamos a comenzar a iterar. Temp en este momento no tiene nada porque no hemos iterado, así que le vamos a entrar aquí. Querido. Perdón, me voy a salir de aquí porque hice lo que no debía hacer. Ya. Bueno. Estaba llamando a otras clases que estoy usando y no es ese el objetivo. Voy a correrlo otra vez. ¿Y cuál sería entonces este? No. Step awareness. Bien, Temp ahorita tiene el primer objeto que es un atleta, por aquí lo dice, que es Kevin Cordón y que tiene 10,000 pesos, pero manejado como tipo persona. ¿Ok? Noten lo que es de tipo persona. Cuando ejecutemos ahorita para este primer atleta que es Kevin Cordón, el método getViáticos
nos debería de ejecutar el método getViáticos que está definido dentro de atleta. Lo dejo correr. Y efectivamente, voy a cerrar esto porque no confundo. Se fue a la clase atleta, al método getViáticos, a ejecutar lo que fue implementado aquí, tal cual como lo definimos que funcionaba la ligadura dinámica. Seguimos. Bueno, está ejecutando también el de persona por el hecho de que nosotros lo invocamos, ¿verdad? Aquí lo invocamos. Y después le va a sumar los 5,000. Excelente. Y nos dice que nos va a devolver 12,000. Creo que me pasé. Ahorita ya estoy con el entrenador. Ahora quien está funcionando es el entrenador. Como pueden notar, se trasladó al método getViáticos del entrenador porque ese fue el objeto que yo creé ahí, a pesar de que está funcionando como persona. ¿Ok? Y aquí están sus viáticos. Los calcula y listo. Y por último, nos vamos al administrativo. Aquí nos dice que es el administrativo, María Mercedes. Y el método que mandó a ejecutar como getViáticos fue el de la clase persona, porque el administrativo esa es la única versión que tiene disponible por herencia. Vamos a correr. Y con eso prácticamente queda demostrado cómo es que funciona. Y como les dije anteriormente, yo no puedo ejecutar un método definido en la clase atleta, el de competir, porque en este punto el objeto es de tipo persona, pero por ligadura dinámica sí ejecuta el método implementado en el atleta, pero porque este es un concepto básico de la programación orientada a objetos. Si yo quisiera hacer algo para que pueda ejecutar únicamente los atletas su método competir, entonces tendría que hacer la validación, porque todos en este momento las instancias de TEMP que corresponden a cada objeto que forma parte de la comisión tienen una representación de persona, pero con InstanceOf yo puedo validar si este es de un tipo en particular, que en este caso es de tipo atleta. Si eso es verdadero, entonces yo quiero hacer algo más, que es imprimir en pantalla de que ese atleta está compitiendo. Si yo pongo aquí temp, punto, ¿cómo fue que le puse? Competir. Get.competir. Me sigue dando error. ¿Por qué? Porque temp sigue siendo de tipo persona. Pero yo ya sé que es un atleta. Solo con el hecho de saber que es un atleta no significa que se ha convertido en uno. Lo que tengo que hacer es castearlo. Le pongo aquí que ahora es atleta. Lo casteamos y de todas formas sigue saliendo en rojito. No sé por qué, porque aquí está casteado. Tengo que poner todo así, la verdad que no debería. Bueno, está algo charro, pero en fin. Solo le tengo que poner otro paréntesis para que ya lo reconociera como tal. Pero esto ya no se entiende tanto. Mejor voy a hacer algo para que quede más claro. Voy a crear aquí una variable de tipo atleta que se va a llamar AT. Y lo que le voy a asignar es AT. ¿Sí? Pero ahí me va a dar error, ¿verdad? Porque temp es de tipo persona y yo lo quiero asignar a una variable de tipo atleta. Pero como ya validé que sí es atleta este objeto, solo para él los vamos a castear como atleta. ¿Ok? Aquí ya no me da error. Como ya lo tengo aquí casteado,
Entonces, ahora ya va a ser más fácil de entender esto así. Atleta.competir. Ya puedo ejecutar su método competir. Pero esto va a funcionar única y exclusivamente para las instancias que vengan en la comisión que sean de tipo atleta. Lo corremos. Entonces, Kevin Cordón, sus 15,000 villanos, y dice que está compitiendo. Luis Grijalva, 17,000, y está compitiendo. Jorge Pérez, lo que le corresponde como entrenador. María Mercedes, lo que corresponde como administrativo, sin haber ejecutado este segmento de código porque ellos dos no son atletas. Y este sería quizá el mejor ejemplo que pude haberles presentado de cómo hacer estas conversiones cuando tenemos una estructura de datos general. Listo, me pasé el tiempo, perdonen, pero nos picamos aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? Re bien, Inge. Gracias. Estuvo Sí, bueno. ingeniero, una pregunta. ¿Eso lo del formato de porcentaje, coma 10.2F? Sí. Cuando se va a imprimir, ¿es propio de IntelliJ o se puede usar con cualquier ID? Porque lo estaba intentando con el mío y no me agarró con porcentaje, coma 10.2 con NetBeans. Sí, esto sí es genérico. Si estás usando format aquí, ¿verdad? Sí está imputado punto format. Sí, forma. Incluso sí me agarró con solo el porcentaje 25S, pero ahora cuando le implementé el porcentaje, coma 10.2F, no me agarró. Y aquí Me tira error. si le pusiste una coma y aquí get viáticos que es de tipo double. So, verificate eso. Porque tal vez el error es otro. Tal vez sí, creo que tenía un más. Ok, listo. No, aquí, Sí, yo creo aquí es que. comas. Gracias, disculpe. Ya, sí pues, gracias. Perfecto. Disculpa, Jorge, ya no me dio tiempo de resolver tu duda. No sé si me podrías escribir y yo con gusto te resuelvo en el transcurso del día. Y pues para el resto, les deseo un excelente fin de semana y nos seguimos viendo. Feliz día, Inge. Bien, que gracias. Gracias, ingeniero. Feliz día. Adiós.